Buenas tardes ante todo, mi nombre es Héctor Márquez, ahí tienes una silla y creo que hay algunas por ahí, iros pillando, hay algunas allí detrás, si vais llegando. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, eso que llaman gestor cultural y activista, que suena un poquito mejor. Te hace tener como memoria y de que no lo perdiste todo en el camino, porque hoy vamos a hablar un poco también de lo que se estuvo, de lo que se pudo conseguir y de lo que nos acabamos convirtiendo desde que en los años 60 surgieron, ya con el final del franquismo y eso que llamamos transición, se fueron creando los cambios políticos desde Andalucía, desde Sevilla principalmente, que acabaron por dar con nosotros en la actualidad. Los cambios políticos y sobre todo los cambios culturales y artísticos. En esta sesión del tercer piso, que es como se llama este proyecto cultural que hacemos desde Librería Proteo, voy a soltar esto que estoy un poco así. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Es como se llama este proyecto cultural de Librería Proteo que hemos creado hace bien poco y donde lo que pretendemos es generar, digamos, toda una serie de actividades, tanto presenciales como digitales, como externas, en torno al mundo del libro y la lectura. Como ese libro, como decía aquella canción, todo está en los libros. Resulta que podemos hacer lo que nos da la gana y podemos hacer teatro, proyectar cine, como haremos mañana, con el estreno aquí del documental de Descartes, de Concha Vaquero y Alejandro Alvarado, ya multipremiado, que tiene que ver, curiosamente, también con la misma época, porque es una reflexión sobre la película, el mítico documental Rocío, que fue el primero y el último, la última película que se prohibió en democracia, se secuestró judicialmente, se pudieron ver, pero incompleta porque hubo que censurar parte. La casualidad o no ha hecho que tengamos un fin de semana bastante contracultural, que nos refiramos justo a esa época que, como decía, empezó a vibrar, empezó a liberarse de la caspa del franquismo y terminó en lo que somos hoy. Hoy tenemos aquí a dos autores, cada uno ha abordado el fenómeno de ese fenómeno contracultural que empieza en los años 60. Uno, ensayista, periodista, profesor, crítico musical, crítico cultural, Fran G. No sé lo que es la G. García. Es García. Bueno, Fran G. Matute. Lo vas a decir por ahí porque así además de escucharte ellos, sale bien en el vídeo. Después os vamos a decir desde el principio que si queréis levantar la mano, participar y tal, para eso estamos, ¿vale? Él ya ha hecho varios, colabora habitualmente en medios como Cuadernos Hispanoamericanos, Hot Down. Tenía un libro fantástico sobre el pop en Andalucía, Días de Viejo Color. Creo que algunos de los personajes que aparecen en ese libro vuelves a traerlo aquí. Es básicamente un experto en esa cultura pop artística andaluza y cómo fue generando, cómo fue creando un modelo que probablemente después acabó implosionando dentro del mismo. Tú nos lo vas a contar ahora exactamente cómo fue. Aquí tenemos a Fran, que acaba de publicar y ya va. Hoy tenemos los 5 últimos libros, o sea, que quien no los tenga, o que lo pida, o que aproveche, porque nada más que tenemos 5 libros y uno va a ser para mí, así que ya va por la tercera edición. Esto en un libro cuyo subtítulo es Vanguardismo, psicodelia y subversiones varias en la Sevilla contracultural, 1965-1968, editado por Ediciones Silex, que está haciendo unas ediciones sobre música excelente. Y hay muy buena literatura sobre música.
muy buena. Nosotros aquí venimos a golpear y también a recomendar. Hoy vamos a recomendar también unos libros que no son de ellos, pero que lo han construido. Eso lo haremos un poco al final, porque la intención que tenemos también en el tercer piso es ir recuperando un poco la dinámica de lo que se suponía que eran las librerías y lo fueron durante mucho tiempo, es decir, un lugar donde conocía a los libreros, a las libreras, te conocían a ti y te recomendaban libros. Hoy, tristemente, casi todas las librerías, mejorando lo presente y con algunas excepciones, se han convertido en un lugar donde hay una persona que mira una base de datos y que dice, me ha dicho que se llama James Joyce, ¿cómo era la cosa? Y tal. Realmente hemos llegado a una época un poco triste y los que por lo menos nacimos en los 60 o antes, vivimos esa idea, ¿no?, de un cambio que básicamente se fundamentaba en la cultura. Esta librería, como sabéis, es mítica en muchos sentidos y también tuvo mucho que ver con los cambios culturales y políticos que aquí en Málaga se produjeron. Fue fundamental para ello. Como sabéis, un incendio hace un año y medio estuvo a punto de echarlo todo al traste, pero como a veces los nombres tienen ese peso, y aquí los escritores y los poetas saben bien de ello, pues por llamarse Proteo Prometeo, renació de sus cenizas y aquí está de nuevo. Y queremos establecer, digamos, esta nueva época. Yo ya no me voy a enrollar más. Bueno, sí, que no he presentado a Javier. Javier, que es malagueño, es el más joven. Bueno, él es emeritense, pero prácticamente sevillano. ¿Desde qué edad estás tú viviendo en Sevilla? A las 24 horas de nacer. Bueno, entonces, lo de Mérida lo pones por tirarte el rollo, por si, No, porque es verdad. por si te da. Bueno, sevillano. Y él es malagueño, que curiosamente también vamos a hablar un poco así sobre esa especie de visión de tensión que siempre ha parecido existir entre los dos polos andaluces, porque Granada se crea su virreinato de burbuja y le importa un pepino lo que hagamos pero entre Sevilla y Málaga siempre ha parecido que se han disputado culturalidades, capitalidades, formas de entender el mundo y tú fuiste premio comillas de ensayo, no me acuerdo el libro, perdóname porque no. A finales de enero. A finales de enero y con esta novela, que es una novela, pero es también un trampantojo, en la colección Episodios Nacionales de Lengua de Trapo, es Vida y obra de Gabriel Maceli Campalans. Javier también es colaborador de algunos medios, yo he leído cosas tuyas en El País, ¿puede ser? Sí. Y es una de las grandes plumas y promesas, ya no promesas, realidades, de la literatura española contemporánea, y desde luego andaluza. Lo curioso de estos dos libros es que han establecido, ellos son amigos, no sé, ahora nos contarán si habéis tenido algún intercambio epistolar y habéis decidido decir, mira, ¿por qué no hacemos una cosa y empezamos ya a dialogar y ya vamos juntos y nos invitan a eso, a las presentaciones juntos y tal? Este libro es un libro donde cuenta la historia de un personaje que siempre estuvo allí y sin embargo no hay manera de encontrarlo. Y que vivió esa misma época, desde los años 60 en Sevilla, tú lo llevas hasta los 80. O sea, tú haces todo el recorrido que tú pretendes hacer en tus próximos libros, pero te has quedado en este en los años 60. Bueno, ya no os voy a liar más. ¿Qué es lo que pretendíais? ¿Por qué? Bueno, en tu caso está claro, tú llevas estudiando esa época y el origen de la cultura andaluza, la cultura contemporánea, la has puesto claramente el epicentro en Sevilla, porque es así, ¿no? O sea, sobre eso no existe ninguna duda. No, me temo que no. A ver, yo lo que... Digamos que este libro nace un poco sin uno saber muy bien por qué, pero quien me conoce desde chico, de alguna manera sabía que yo iba a terminar escribiendo algo parecido, ¿no? Y yo lo centro en Sevilla no porque tenga ninguna fijación con Sevilla, sino porque vivo allí y porque muchos de los personajes que
que protagonizan, ¿no? El ensayo que he escrito, los conozco desde chico, ¿no? Por vecindad, vamos, no tenía ninguna otra relación. Entonces, todas estas historias yo las llevo escuchando toda la vida, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso se queda ahí, va pasando el tiempo, uno se dedica a mil cosas y acaba enfrascado en una investigación particular que nadie me la ha pedido ni nadie la ha subvencionado, y durante muchos años, la verdad, pues perfectamente 5 años, pues yo por mi cuenta, en mis ratos libres, me puse a hacer esto en serio, ¿no? A investigar en serio la época de la que yo tenía nociones, de la que conocía muchos personajes, a muchos protagonistas, pero que poco a poco me fui dando cuenta de que había una serie de conexiones, de que había un mundo del que ya no quedaba rastro ninguno, del que no se había escrito apenas nada, y de que lo que se había escrito sobre él a mí de alguna manera no me terminaba de gustar, ¿no? Porque lo veía un poco, por decir una palabra así, peliculero, ¿no? Era como todo, o sea, era todo anécdotas, eran todo casi chistes, eran todo exageraciones. Y yo veía que ahí había algo que de verdad tenía una chicha especial, que había tenido una trascendencia. También desde pequeño, no sé por qué, esto es como Belly que se cae en la marmita de la poción mágica, pues yo me caí en la marmita de los años 60, que no los viví ni nada, pero desde pequeño me ha fascinado esa década, ¿no? Y la música y la estética. No sé, pues, me podía haber dado por cualquier lo que a ti otra cosa, ¿no? Lo que te interesaba era toda esa estructura cultural que había de personas que formaban parte de... Sí, y bueno, pues me puse a hacer esto y claro, la investigación, o sea, todo lo que yo he investigado llega hasta los años 70, hasta casi finales de los 70, pasa que yo soy muy lento escribiendo y lo voy a ir sacando, vomitando poco a poco, porque es verdad también que es un ensayo precisamente por romper la inercia de los relatos que hasta ahora se habían escrito sobre esa época, que insisto que era un poco peliculero. Es denso en el sentido de que hay muchísimos datos que he ido encontrando que no sabía que era capaz de encontrarlos, también digo, y que es un ensayo muy riguroso, en el sentido de que yo he corroborado cada último dato y entonces eso tarda mucho tiempo, ¿no? Y encontrar a los personajes también me ha llevado muchísimos años. O sea, había gente que no estaba totalmente desaparecida de la faz de la Tierra, y yo, que soy muy pesado, pues hasta que no he dado con él no entendía que podía hablar de determinados aspectos porque me faltaba un protagonista clave, ¿no? Y bueno, eso es un poco la motivación, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, la movida está muy contada, sí, y muy estructurada, no sé si rigurosa o no, porque se empieza a contar desde el momento en que está sucediendo prácticamente. Sí. Aquí es muy curioso porque es verdad que en Andalucía, tú esto que estás hablando de todo ese relato peliculero es también un poco una tradición andaluza. En el flamenco sucede cuando hablas de Juan el Camas, por ejemplo, que es un personaje que es mixto del flamenco y que forma parte de esta... todos tendían a esa especie de exageración, de hipérbole, pero parecía como que voluntariamente ellos tenían la voluntad de salirse de la historia. Sí, eso es muy interesante porque digamos que sobre la época sí que hay libros, ¿no? Y bueno, algunos son de los que recomendaré después. Y en los últimos años, de alguna manera, hay como una moda, no moda no moda comercial, sino que desde las universidades incluso hay equipos de investigación que están recontando la España de los últimos años, ¿no? Desde la contracultura hasta la transición, ¿no? Y realmente el relato que sale de ahí es totalmente distinto al que hasta la fecha se nos había ido contando, ¿no? Y lo que ocurría era que lo que se había contado de Andalucía, que todo el mundo le ha dado una importancia capital desde el primer minuto, eso es interesante también marcarlo, se ha escrito, como casi todo lo que ocurre en España, pues se ha centralizado el relato, ¿no? Desde Madrid o desde Barcelona, ¿no? Que innegablemente fue donde se articula esta revolución, manifestación, momento histórico, se vive en las calles de una manera masiva, ¿no? Entonces lo que se contaba desde allí era muy incompleto, porque ellos entienden que lo que pasó en Sevilla o en Andalucía es lo que les cuentan las personas que se fueron de Andalucía y recabaron en Madrid y en Barcelona, ¿vale? Entonces el relato de esas personas
es su relato, no es un relato de la ciudad, ¿no? No es un relato del territorio. Y entonces, bueno, ahí faltaban pues muchas patas, ¿no? La pregunta es ¿por qué nadie desde Andalucía se ha dedicado a contar lo que aquí ha pasado, ¿no? Y tiene que ver, mi conclusión es que tiene que ver mucho con lo que tú acabas de decir, ¿no? Primero, que aquí cuando se cuentan las cosas se han contado como una anécdota del pasado. Ah, ¿te acuerdas de fulanito que hizo no sé qué, que se subió a la Giralda? Entonces era como una anécdota ahí, pero digo, bueno, pero eso tendrá un contexto, esta persona de dónde viene, pues el que está aquí, por ejemplo, Julio Rabadán, en fin, que yo tenía como más preguntas desde un punto de vista ensayístico, ¿no? Historicista o como también, historicista, como periodista, a mí me faltaban muchos datos. Y lo que decía era que de alguna manera este periodo en Andalucía se vivió de una manera muy natural, sin vocación de trascendencia. Es decir, yo creo que la mayoría, yo entrevistaba a más de 100 personas que han vivido eso en primera mano, ¿eh? O sea, testigos directos. Y ellos, te diría que la gran mayoría, la sorpresa es, ¿por qué te interesa a ti esto? Sí. Que no le ha interesado nunca a nadie y por qué crees que es interesante mi experiencia, ¿no? Y ellos mismos no se la daban, sin que esto suene a falsa modestia. Es decir, ellos son en su gran mayoría conscientes de que vivieron un momento histórico o interesante, porque los años 60 son interesantes a nivel mundial. Por lo que sea, pues pasó algo ahí en el mundo que cambió la mentalidad de muchos jóvenes, ¿no? Y estas personas vivieron esa revolución a la escala de cada uno y bueno, de alguna manera nunca la han contado porque no le han dado más relevancia. Forman parte de sus vivencias, lo vivieron, lo protagonizaron, aquello se acabó, se han dedicado a otra cosa y no van lamentando con el paso del tiempo el decir, nadie cuenta aquello, no viene nadie. Y en cambio, desde Madrid y Barcelona sí que ha habido protagonistas directos que han contado lo que ha ocurrido desde dentro, no desde fuera. Entonces, digamos que nadie ha contado lo que pasó en Andalucía desde dentro. Nazario últimamente con sus memorias, pero ojo que la mayoría de las cosas que cuenta son de Barcelona, no de Sevilla, ¿no? Pero en Madrid Jesús Ordovás, digamos que se erigió un poco en el cronista de aquella época, o de una parte de aquella época. Pepe Rivas en los últimos años es el gran cronista de la contracultura en Barcelona, pero aquí nadie en el momento desde dentro lo ha contado. Y yo creo que es un poco por eso, no porque no haya nadie que no supiera contarlo, sino que aquí... Porque ellos mismos no se han dado importancia, no como dicen. Es que da un poco la sensación, también Javier, interven cuando tú quieras, da un poco la sensación, al menos que en Andalucía estaban, digamos, todos los papeles, todos los repartos posibles, los personajes repartidos, estos son los personajes que se pueden hacer. Y cuando llega esta generación, que es un poco también ecléctica, porque tú ya ahora contarás en qué medida tienes por un lado los pintores, tienes por otro lado los músicos, tienes por otro lado el teatro como un crisol donde hay varios políticos, donde todos sabemos también la relación de algunos miembros del primer PSOE con los grupos de teatro y con el grupo Esperpento en Sevilla y cómo eso funcionó. Pero en una ciudad que ya de por sí era arquetípica y donde los papeles del músico hippie o los del pintor abstracto contemporáneo nadie los reclamaba, no existían y ellos estaban, supongo, fijándose en el espejo de la contracultura que venía de Estados Unidos. Lo que hay una cosa que es muy curiosa, ahora que estás hablando de Madrid y Barcelona, que Barcelona, que ha pasado a la historia como la ciudad del underground, la contracultura, es probablemente, y tú lo has dicho, donde se articula mejor. Sin duda. Pero, si vamos de pionerismo, en Sevilla empezó antes. Yo, mira, ese es un debate que no he llegado... O sea, te diría, no es que no me lo haya planteado. De alguna manera yo he intentado demostrar históricamente eso. Por el camino las ganas se me desinflan. Porque le pierdo interés a esa batalla. Y por otro lado, sinceramente creo que no es verdad. Lo que sí es cierto es... O sea, lo que yo cuento que ocurrió en Sevilla en estos años, seguro que ocurrió en Madrid y seguro que ocurrió en Barcelona, insisto, cada uno en su escala. La escala de Sevilla, por el tipo de ciudad que era, mucho más pequeña que las otras dos, mucho más aislada,
mucho más conservadora, mucho más folclórica, etcétera, 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 a mí sí que me parece más chocante toda esta mini revolución que ocurriera en Sevilla a que ocurriera en cualquier otro sitio. Pero yo soy bastante desmitificador de muchas de estas ideas que se han ido repitiendo con el paso del tiempo, como por ejemplo el influjo de las bases militares, es algo que pongo muy en tela de juicio, en fin, el hecho de que también se ha contado muchas veces que Sevilla un poco exporta este influjo contracultural a Barcelona, yo tampoco lo termino de ver, pero vamos, son peleas mías. Yo eso en el libro no lo he... O sea, yo no busco un libro polémico, es un libro de decir, esto pasó en Sevilla. Que esto es mejor o peor, o más grande o menos grande, o más importante que lo de Madrid o de Barcelona, que venga otro y lo diga. Pero vamos a saber primero qué ocurrió en un sitio, porque no podemos decir que en Sevilla empezó algo sin saber qué es ese algo, sin ponerle nombre y apellido a ese algo, ¿no? Si te parece, antes de contar eso, vamos, porque también me interesa que él ya nos ha contado por qué llevaba ya esto en los genes, por qué lo mamó desde chiquitillo. Tú eres de una generación muy posterior, tú eres de los 90, ¿no? Del 92. Del 92, o sea, tú naciste con Naranjito. Que también es, claro, es que eso... Los Naranjitos había muerto ya. Eso crea... Ah, no, es verdad, es del 82. Es de la Expo, es de Curro. Es verdad, del hijo de Naranjito. Ya estamos. Menos mal que el público es sabio y corrige al presentador, que ha perdido ya los horarios. Bueno, ¿qué es lo que te hace a ti implicarte con eso? Bueno, yo había escrito un libro anterior. ¿Se me escucha bien, más o menos? Había escrito un libro anterior a finales de enero que iba sobre la vida de 3 personas en Madrid en los años 60 y 70, así que de un modo u otro pues yo esos años los tenía muy presentes. Y en enero de 2020 me escribieron desde Lengua de Trapo y contándome un poco la idea de los episodios nacionales y me preguntaron si quería escribir algún libro, algún episodio. Y yo desde el principio pensé que sería interesante hacer algo de Sevilla, pero la verdad es que al principio no tenía ni idea del formato ni de lo que podía hacer. Empecé a leer, a investigar, vi el tema este de la gira histórica y tal, y me lancé a hacer entrevistas por ver un poco a dónde me iba llevando. Puede que la gente no... Bueno, la gira histórica es básicamente la gira que organiza el PSOE en los años 80 para que Andalucía fuera por la vía rápida, por la autonomía. Entonces una serie de conciertos que organizan con muchos músicos relevantes. ¿Estaban Triana? No, Triana no. ¿No estaba? ¿María Jiménez estaba? María Jiménez, sí. María Jiménez era al final, ella siempre cantaba al final, pero estaba Silvio, estaba... ¿Veneno estaban también? Tabletón estaban. Alameda. Carlos Cano. Ajá. Carlos Cano. Y en medio de las actuaciones leía poemas Rafael Alberti y después luego daba un mitin Escuredo. A ti no te hace falta leer el libro, No, ya. es que mi cuñado de por aquel entonces fue el que montó eso. ¿Quién es tu cuñado? O sea, Lo mismo es Gabriel Macelli. Vamos, se llama Luis Rejano, que fue el que montó el tinglao este del año 80 de la caravana por las 8 provincias andaluzas. Bueno, total. La segunda parte. Sí, me llamó la atención el tema este y empecé a hacer entrevistas. El tema es que, claro, yo tuve una ventaja y es que había una pandemia. Entonces, claro, yo empecé con la pandemia, llamaba por teléfono, por Facebook, contactaba con todas estas personas y todas querían hablar conmigo. Claro, sí. O sea que ha sido un terapeuta de los otros. La pandemia tuvo un efecto positivo en ese sentido. Yo empiezo a hacer entrevistas y muy pronto me topo con una figura que ya conocía de mi etapa universitaria, que es Frank. Porque, claro, yo entrevistaba especialmente con los hippies de Sevilla o los bohemios, o como quiera denominarse, y me decían, bueno, eres la primera persona que habla conmigo, excepto Fran G. Matute, que sabe de nosotros más que nosotros mismos, me decían muchas veces. Total, que yo ya sabía quién era Fran de sus artículos de Jotdown y tal, pero no conocía del todo que estuviera haciendo un libro parecido. Total, que nos pusimos en contacto, empezamos a hablar. Yo ya poco a poco fui decidiendo que mi libro iba a ser una ficción y que iba a ser diferente. Los motivos son dos. Creo que hay algunas cosas que es muy difícil llegar desde la no ficción, y lo digo como alguien que ha escrito no ficción en el pasado y que pretende seguir escribiendo no ficción.
y hay muchas cosas que en realidad para contarlas desde la no ficción es muy difícil. Y entonces pensé que una manera en realidad de contar cosas que quería contar era usando algunos personajes imaginarios que luego ha resultado que no eran imaginarios del todo. De hecho, Gabriel Macel y Campalans aparece en el libro de Fran, en uno de esos intercambios interesantes. Así que, de algún modo, el libro ha ido descubriendo personajes que se supone que no existían. Y luego, por otro lado, había otro tema, y es que yo no sé tanto de Sevilla como Fran o como Luis Clemente, y sinceramente tampoco voy a saber nunca tanto como ellos, ni lo pretendo, ni voy a ser yo el estudioso de Sevilla, ni el de Madrid antes con a finales de enero, y de hecho está bien que así sea. Entonces pensé que lo interesante sería hacer algo desde la ficción, y a partir de ahí, como era un episodio nacional, pues juntar a los episodios nacionales de Galdós, un poco la idea, con las falsas biografías que había hecho Max Aup, y de hecho por eso es Campalans el apellido, pues era una buena idea, porque así se podía complementar el momento histórico andaluz con muchas reflexiones sobre cómo recordamos nuestras vidas y cómo el paso de nuestras biografías individuales tiene tanto que ver muchas veces con la historia en este caso de Andalucía, pero también en cierto modo de España y de un momento generacional histórico. O sea, Gabriel Maceli se convierte casi en una especie de representación, de icono, de símbolo de lo que ha sido esa evolución que tú la quieres identificar, es decir, que esa evolución existe, que muchas veces para los personajes que hemos vivido de alguna manera toda esa transición, resulta difícil mirarse al espejo, ¿no? Porque hay una evolución que si lo ves desde fuera, lo ves en una narración de otra ciudad, de otro país, la ves y ves la ironía y también incluso la tristeza que puede haber en toda esa evolución del que fue contracultural, fue hippie, se dejó un poquito de coleta, después empezó a cortarse la barba, terminó como diputado y terminó después en el consejo de un banco determinado, ¿no? O sea, era como ir justo al extremo contrario de lo que se pretendía o los sueños originales que tenían esos personajes cuando eran muy jóvenes. Tú siendo muy joven, ¿qué mirada? Está claro, porque has elegido... ¿Qué es lo que te lleva a interesarte por eso? Es decir, ¿quieres contar una historia al final de lo que ha sido una evolución cercana de una España o de una parte de España? Supongo que esto es también muy extensible al resto del país. Pero ¿qué es lo que tú has visto? Es decir, ¿tendrías algún diagnóstico tal o te has limitado a contarlo y que diga esta pregunta es divertida porque, claro, yo tengo 30 años, pero como empecé a escribir a finales de enero con 23 años, pues llevan preguntándome 7 años esto porque sigo siendo joven de alguna manera. Muchos más que los que vivieron aquellos. No me puedo, supongo que hasta que tenga 40 años me seguirán preguntando, tú que eres joven, por cómo ves... no sé, yo creo sinceramente que sí que hay un punto de ventaja de ser de otra generación a la hora de ver cómo se vivía en esa época, porque al fin y al cabo estar dentro de algo, de un proceso, te da desde luego toda esa vivencia, pero también te quita cierta objetividad. Entonces desde ese sentido ser joven es una ventaja. También es una desventaja desde luego porque a mí se me pueden escapar muchos detalles. Yo intento siempre ser cuidadoso en ese sentido porque claro, muchas de las cosas de la época yo no puedo, me puede costar mucho entenderlas. No sé, yo creo que la visión más interesante de este libro o la anterior es que da una imagen que en realidad ya esta imagen en la que la mayor parte de las universidades se da respecto a la transición española, que es que fue un periodo con cosas buenas, pero también un periodo muy problemático en muchos aspectos, y que en España se tomaron una serie de decisiones que no es que estuvieran mal, ni no es cuestión de que... Es que aquí no es cuestión de mal o bien, pero son una serie de decisiones que en otros países en momentos similares no se tomaron y que desde luego algunas tuvieron beneficios y otras tuvieron costes muy grandes. Entonces estos libros desmitifican desde luego la transición, el primero a finales de enero centrándose en una persona que claramente era una perdedora de la transición, como Dolores González Ruiz, y en este con una persona que más que un perdedor, es que él no era un perdedor de la transición porque era un perdedor toda la vida. Entonces Gabriel hubiera dado igual que hubiera habido una democracia o una dictadura, que hubiera seguido siendo un don nadie, ¿no? Pero en este libro se habla de alguien que en cierto modo representa a las 100 personas, sería un punto medio, una media entre las 100 personas que entrevisté en ciertos aspectos al menos, de
una vida que desde luego no fue lo que él esperaba. En los 60 y 70 él quería ser músico, no lo consiguió, luego quería ser escritor tampoco, y acaba como político un tanto frustrado después de una tragedia personal, ¿no? Entonces el libro también desmitifica hasta cierto punto el periodo y habla un poco de qué ocurrió en Andalucía, que tuvo bastantes componentes especiales. Algo que ha dicho Fran, que estoy de acuerdo, es que el debate al final de quién fue el primero, quién no, si en Andalucía empezó, si empezó en otros sitios, es un tanto estéril. Y es algo que, por ejemplo, en el libro se nota mucho con el tema de quién empezó el flamenco y el rock, sí. Que todo el mundo dice que fueron ellos, ¿no? Hay cientos de personas que dicen que ellos fueron los primeros que juntaron el flamenco y el rock, y que por supuesto solo pudo juntarse en Andalucía, en Sevilla en concreto, porque cómo iba a hacerse en otro lugar. Ese tipo de debates al final son estériles, porque deberíamos tomarlo... Un problema de la literatura local o de hacer cosas locales es creerte muy especial, porque todo el mundo se piensa muy especial, ¿no? Que su pueblo es muy especial. Y eso es algo que yo creo tanto Fran y yo evitamos en nuestro libro. Hay una parte, porque estamos hablando de Sevilla, que es donde surge todo, pero el resto de las provincias andaluzas, ¿cómo asistieron a aquello? ¿Llegó algún eco? ¿Hubo manifestaciones menores en algunos lugares? ¿Hubo sitios donde no pasó nada? Sí, yo en el libro anterior que hice de entrevistas, que realmente era una especie casi de catálogo, era un catálogo yo comisarié una exposición para la Junta de Andalucía, se llamaba Días de Viejo Color, vestigios de una Andalucía pop, y que iba de los 50 a los 80, y un poco la tesis de la exposición era ver primero de qué manera había permeado la modernidad en Andalucía, y luego de qué manera se había asumido esa modernidad por los creadores locales y en cierta medida cómo la había exportado al proceso de modernización de toda España, ¿no? O sea, eran como esas tres patas, ¿no? Y ahí, bueno, yo sostenía una tesis que, bueno, no es que la haya desmontado ahora, pero que era como que en Andalucía había una cuestión geográfica a mediados de los 50, que es que casi toda Andalucía tenía un foco de entrada de influencia extranjera, ¿no? Desde Gibraltar a las bases militares, la Costa del Sol, por supuesto, fue el gran agujero de entrada de conceptos de extranjería, y eso, bueno, pues si tú lo miras, pues quitando Córdoba y Jaén, pero eso le pringó a todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Andalucía es el territorio en esos años, en los años 50, finales de los 50, donde más contacto hay con lo que está pasando fuera de España, ¿no? Y la suerte, porque a mí me da mucho coraje lo de las bases militares, en el sentido de decir, bueno, fueron los militares americanos los que trajeron a Sevilla, no, fueron los sevillanos que había allí, que tenían el interés de saber qué traía esa gente, ¿no? Es decir, que bases militares hubo en Zaragoza, y que me perdone alguien si hay aquí de Zaragoza, no pasó gran cosa en Zaragoza, que yo sepa. En la propia Madrid había una base militar gigante y se sigue diciendo que allí no pasó nada. También es verdad que allí había un control del aparato franquista más férreo que en otros sitios, ¿no? En fin, que el americano en sí no es nada, tiene que haber alguien que le diga al americano, enséñame cosas, ¿no? Entonces, en Andalucía pasa eso, ¿no? Entonces, en todos lados hay pequeñas, digamos, hay gente, son personas que deciden empezar a pintar como se pinta afuera, empezar a cantar como se canta afuera y empezar a hacer teatro de obras de teatro fuera, ¿no? Eso pasa en todos lados. Es verdad que en Sevilla, pues me imagino que porque era el sitio, en fin, donde más trasiego había, y en Málaga también. Había una universidad, es decir, había una Málaga, universidad, por ejemplo, no existe la que universidad. no había universidad, es muy importante la universidad, en fin. Es un sitio donde innegablemente había dos bases militares, porque nos olvidamos de San Pablo, estaba la de Morón, Rota estaba al lado, Chipiona estaba al lado de Rota, quiero decir, digamos que muchos sevillanos veraneaban en Chipiona, todos los grupos sevillanos fueron a Torremolinos a tocar, muchísimo. Aquí cuento cómo realmente las primeras drogas así más fuertes llegan a Sevilla por Torremolinos, no llegan por otro lado, ¿no? En fin, que hay hay una Andalucía unida de alguna manera por estas vías un poco alternativas, underground, como queramos llamarlo. En toda Andalucía pasan cosas, como entiendo que pasaría en casi toda España. Pero hay una cosa interesante también, que es que
el régimen franquista, que no fue de cosa del régimen franquista, sino que ya había pasado en la República, digamos que folcloriza lo regional. Y Andalucía se convierte en la imagen de, se sigue manteniendo en la rentable, digamos, esa especie de estereotipo andaluz entre copla, flamenco, toreadores y tal. Entonces, que eso suceda directamente en Andalucía es una ruptura estética básicamente importante, ¿no? Sí, y además, pero yo creo que tiene relación con eso. De alguna manera, al principio, la gente joven, con 18 años, esa identificación con lo andaluz que se ha paquetizado por parte del franquismo lo rechazan, es evidente. Entonces necesitan otros referentes que están fuera, que son internacionales, ¿no? Y entonces les resulta tan atractivo pues los beatniks, el movimiento hippie, las revueltas estudiantiles. Están viendo ahí otro mundo que está más vivo que el que ellos tienen. Y con el tiempo, con muy poco tiempo, una vez que digamos han asumido los modos de hacer internacionales, empiezan de manera natural a incorporar a esa forma de hacer, digamos, elementos propios de la cultura madre, ¿no? Por así decirlo. Y eso es lo que da lugar a que no sea tan... a que haya el flamenco rock, el teatro flamenco, que es muy importante, ¿no? Que realmente yo creo que tiene hasta más interés el teatro flamenco que el flamenco rock, que de alguna manera al principio de luego fue una especie casi de apuesta así comercial y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí en esa fusión solo lo puede hacer alguien que, digamos, o sea, solo lo puede hacer bien alguien que ha mamado de dentro el flamenco, pero que de alguna manera su lenguaje de expresión no es el flamenco, es lo internacional, ¿no? El teatro de vanguardia, el teatro del Living Theater, el Grotowski, son gente, ¿sabes? Es que también hay que tener en cuenta, y eso me sorprende, esta gente joven tenía un culturón. Realmente estaban muy al día de lo que pasaba en el mundo, eran muy lectores y tenían un bagaje bastante potente para la época, vamos. Desde luego yo creo que ningún referente básico hoy día de los 60 se le escapaba, o sea, sabían quiénes eran las personas. Pues, a lo mejor de un cineasta no habían visto 20 películas, habían visto 2, pero que sabían perfectamente quién era todo el mundo, ¿no? Eso es una cosa interesante, porque creo además que nos sirve para hacer una lectura de aquello desde el presente. Creo que una de las cosas más claras, es decir, estamos en una época donde la salida por la cultura, desde el género que sea, y en algunas ocasiones desde todos los géneros posibles, se convierte en una manera de resistencia, de aprendizaje, de diferenciación y de plantarse frente a un régimen que, corregidme si me equivoco, también está en ese momento ya un poquillo, se ha quitado los tirantes, ¿no? O sea, que ya está bastante relajado y tampoco le preocupan demasiado todos estos tíos con pelos, por más que las abuelas o las señoras cofrades se pusieran el grito en el cielo. Realmente convivieron con bastante más naturalidad de lo que parecía, ¿no? Ahí lo curioso es que en estos años ya 60, desde luego, yo creo que desde el final de los 50 el franquismo abre con los pactos de Madrid, ¿no? Con la instalación de las bases militares y en Málaga, desde luego, con la asunción de que el turismo internacional tiene que traer dinero y hay que vender el Spain is different y la ley de prensa del 66, o sea, una serie de hitos que cambian radicalmente, o sea, que el franquismo de los 60 no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Y ahí, curiosamente, la censura o la... ¿cómo diría? Todavía el pressing del franquismo no tiene nada que ver, en mi opinión, desde luego, con lo cultural o con lo estrictamente cultural. Tiene que ver con... se obsesiona con cuestiones morales, más que nada, ¿no? O de orden, es decir, ir con el pelo largo... Esta gente lo sufrió mucho, o sea, ir con el pelo largo, te llevaban a la cárcel, o sea, te llevaban al calabozo, te pegaban, te tenían ahí un rato, solamente por llevar el pelo largo. Bueno, o como dice Ricardo Pachón con Antoñito Desmar, en 100 metros le habían dicho 40 metros. Eso es así, exactamente, y con las mujeres ni os cuento, o sea, que tenemos relatos de eso él y yo brutales. Era muy hostil, era un ambiente...
pero era el ir por la calle. El ir por la calle, obviamente, el reunirse porque estaba prohibido en lugares públicos y tal. Pero luego, hacer teatro, hacer un teatro que mandaba un mensaje bastante claro diciendo que el franquismo era tal y tal y tal y tal y tal, realmente no había, o sea, se censuraban frases que eran ridículas, ¿sabes? O sea, eran tonterías comparado con el mensaje. Mira, hay un apartado de todo el teatro de Brecht, de Bertolt Brecht, que se hace en Sevilla. Es ingente. O sea, hay como más de 10 obras de Bertolt Brecht en menos de 3 años que se representan en Sevilla. Eran obras aprobadas por la censura. O sea, Bertolt Brecht era alguien marxista, antiburgués, antitotalitario, que era enemigo de Hitler. ¿Ha estudiado ese fenómeno de la El censura? censor no tenía ni idea quién era Bertolt Brecht. Eso es lo que No me tenían ni refiero. idea. No tenían ni idea. Todas las Era puritita ignorancia, directamente. Era pura ignorancia y aquí la obsesión que había eran con los comunistas, con los rojos. Bueno, y eso entonces, era lo otro que evidentemente, si no estaba lo otro que así- iba a decir, que en los 60 donde el foco se centra es si eres comunista o no. O sea, hay un odio cerval al comunismo, y, vamos, lógico por otro lado, porque era el único partido que estaba ahí batiéndose el cobre. Y entonces eso sí que, o sea, ahí donde te la jugaba, si era del Partido Comunista o tonteaba con el Partido Comunista. Pero todas las actividades que yo cuento ahí, todas están vigiladas. Todas tenían un policía allí puesto, o sea, sabían perfectamente todo lo que se hacía. Tú sabes, perdona que te interrumpa, que para representarse una obra de teatro y cualquier cosa tenías que tener un permiso del gobierno civil. Y claro, tenías que mandar Tenías que mandar el guión, tenías guión. que mandar el texto de la obra. Y En demás, el y ensayo, lo autorizaban o no, que por lo general, pues bueno. En el ensayo había un censor y en la representación primera había otro censor. Que visto lo visto, Que tampoco no curraban se demasiado. enteraban, no hacían nada. Era un cateto, Claro. no sabía nada de eso, ni sabía quién era Bertolt Brecht, y ese mensaje que podía tener y demás, pues evidentemente no lo cogía ni de broma, con tal de que no se metieran con Franco, ni dijeran viva el comunismo, ni cosas por Bueno, el- pero que el franquismo podía ser muy, muy ineficiente y inoperante y a veces incluso gracioso en el nivel de las tonterías que se dejaban pasar por ignorancia o lo que sea, pero también tenía un momento y en esa época además se notó mucho de represión muy fuerte y bueno, quizás por lo que yo he estado estudiando para mis libros, pero que yo soy muy consciente de ello porque en concreto hay muchas víctimas del franquismo de finales de los años 60 y principios de los 70 que por una cosa o por otra pues les torturaron había grupos de extrema derecha que iban libres y tenían armas y hubo asesinatos. Quiero decir, la transición española fue muy violenta, fue de las más violentas de toda Europa. Y en parte lo fue. No, bueno, la transición y los últimos años del franquismo y al final es difícil olvidarse de casos, aunque no sean muchos, no son aislados, de asesinatos dentro de esos o de policías que disparaban o en un entorno de represión que no era controlado. Entonces, lo que pasa es que era un poco arbitrario, te podía tocar o no. Una de las grandes preguntas, por ejemplo, a finales de enero es ¿por qué matan a Enrique Ruano? Sí. Y verdaderamente es difícil de saber. Pero al final que fuera un caso, pero es que un caso como ese es muy grave. Si pasara una democracia, evidentemente no se hablaría de otra cosa durante mucho tiempo. Entonces, dentro de que había esa cierta libertad y que el franquismo se había relajado, seguían existiendo elementos verdaderamente reaccionarios que no tenían ningún problema en usar la violencia. Y de verdad que comparando la transición española con otras transiciones del periodo, la española fue muy violenta. Y en parte lo fue por ETA, pero otra parte fue por la extrema derecha y los asesinatos de la extrema derecha. Espérate, ¿por qué no le pasáis? Si vas a decir algo, que después no te escuchan los demás. Es que se me oye, ¿no? Sí. Es que había como dos grupos en cuanto a la gente, que eran, por un lado estaban los artistas, pintores, que esos, entre comillas, su ruptura era un poco mínima, puesto que iba por unos cauces que efectivamente, o los catetos, como dice esto, decía, esto lo pinta mi niño y se acabó. No había un problema, no había nada en ese aspecto. Luego estaban los que se llamaban los progres, Vignis, etcétera, que estos eran también bastante catetos, curiosamente, en el sentido de que, por ejemplo, ellos eran los de la trenca, los más peladitos, que no querían saber nada de los otros. ¿Quiénes eran los otros? Pues los otros eran una serie de jóvenes ingenuos,
muy cultos, cierto, con muchas inquietudes, que sufrieron bastante la represión, pero bastante. O sea, se les ha tiroteado, en fin, hubo exilios. Esto lo puedo yo contar porque lo he vivido. Y entonces, pues, efectivamente, lo que pasaba era que los llamados hippies, que ellos nunca se autodenominaron así, gente del rollo, del rule, del rollo, en fin, pero bueno, eso es lo de menos. No tenían ninguna pretensión de nada, es más, estaban incluso en contra del dinero y en contra de los estatus. Eran, en ese sentido, muy anarquistas. O sea, estaban en contra de todo orden. Los llamados políticos, que muchos estaban alrededor precisamente del mundo del teatro, que era donde ellos más se podían expresar, pues no querían saber nada de los otros. ¿Por qué? Porque fumaban. Eran drogadictos, eran gente anarquista. Hubo muchas tensiones entre nosotros en ese tiempo, entre uno y otro. Lo que pasa es que nosotros, digamos que el lado, vamos a llamarlo hippie, no nos preocupaba ese asunto. Pero desde el punto de vista de la represión, efectivamente, claro que va habiendo un relajamiento en ciertos aspectos, pero era muy suave y muy poco a poco entrando en las costumbres. Pero esos sí eran atacados constantemente, o sea, tiroteados y muchos tuvieron que exiliarse. Entonces, claro, la bonanza esa que se dice del final, pues bueno, pues contaré el caso de Julio Rabadán, que llega a esa tierra prometida que era Málaga, la Costa del Sol, y entonces pues lo único que hace es a ver si podía, perdón por la palabra, a ver si podía follar o algo, o pasarlo bien, fumar, porque aquí se podía y tal, claro, porque en Sevilla te detenían o te daban una paliza simplemente por besar a una chica en la calle. O sea, ibas para adelante y encima te ponían una multa. Claro, la represión Málaga era muy el fuerte. San Francisco, ¿no? Málaga era el San Francisco, por así decirlo. Sí, se llegó allí y entonces pues al final pues resulta que esa Gomorra, esa Sodoma, Gomorra que era Torremolinos, pues hubo un momento, un cambio dentro de esa apertura que había, que efectivamente la había en esta zona, hubo un cambio político que entró el Opus Dei, una serie de tecnócratas, y entonces empezaron a cortar otra vez por lo sano, y unas grandes represiones, y a Julio Rabadán, entre ellos, lo único que estaba es viviendo en una cueva, en la playa, y nada, tocando la armónica o esto, y lo detuvieron, lo llevaron a la comisaría, allí lo golpearon cuando le daba la gana, porque no se sabía ni qué se hacía allí, no se sabía, cuando estabas en una comisaría, el policía de turno no sabía ni por qué estabas allí, lo único que sabía era que eras alguien a quien se podía golpear o maltratar, así de claro, no es que fuera una cosa que se dijera un terrorismo directo, ¿no? O sea, que se dijera, bueno, este es que es fulanito y este hay que darle. O sea, los interrogatorios eran, bueno, se pasa a la comisaría de Málaga, coincidente que estaba a tope, estaba llena de detenidos, en este caso eran rojos, porque había habido una manifestación de 1 de mayo, y entonces te llama el comisario de turno a las 5 o las 6 de la mañana y te dice, el gobernador civil te ha impuesto una multa de 3.000 pesetas. Y tú dices, bueno, pues y firma ahí y tal. Y bueno, pues, ¿tienes el dinero? No. Pues, deja que llame a mi casa. Y entonces te dicen, tú has visto muchas películas, muchas americanas. Aquí no hay derecho a la llamada. Entonces dice, no, hombre, pero ya sabe usted que no llevo 3.000 pesetas, obviamente, ¿no? Y tal. Pero entonces te dan el papel para que tú firmes la decisión de gobernación del gobernador civil, y entonces en ese te dice que es un individuo pelo largo, mal vestido, sucio, maloliente, sospechoso de choricear, sin domicilio fijo, y tú le dices al comisario, ¿cómo que sin domicilio fijo y sin choricear y sin documentación? Tengo mi carnet de identidad, tengo las llaves de mi casa y tal. Lo de sucio y eso es una cosa un poco, bueno, subjetiva y tal. Entonces yo le digo, no firmo.
Entonces, ¿sabes qué pasa cuando dices que no firmas? Que no sabes por dónde te viene la hostia. O sea, te pegan una hostia que te tiran al suelo. Firma. Y tú dices, bueno, ya sé lo que viene detrás, más. Entonces, pues firmas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no puedes pagar eso, tuve suerte en el sentido de que no me metieron la ley de vagos maleantes. ¿Por qué? Porque seguramente sabían de que no se podía haber aplicado si me llevan a un juez. En fin, una familia burguesa, ¿no? De allí de Los Remedios, de Sevilla. Entonces, pero como no puedes pagar, entonces 15 días de cárcel. Están diciendo que no se veía, ¿no? Perdón. Vale. Perdón. Bueno, que como no puedes... Julio, no, pero para no Lo cierro, entrar en el batallismo Lo personal, cierro. Eso es porque resume un poco. Entonces, el truco es, como no puedes pagarlo eso, pues entonces te ponen una multa. Como no puedes pagar la multa, vas a la cárcel, vas 15 días y ya está. Ese era uno de los trucos, digamos, suaves. Gracias. Bueno, ya en la próxima, porque vas a presentar un libro aquí, ya sabremos cómo termina aquello y la... Una cosa solo, que yo no quería decir que no hubiera represión, yo quiero decir que dentro de la idea que se tiene del franquismo, de que no se podía hacer nada y tal, que se hicieron muchas cosas. Y obviamente y ocurre que luego el libro mío acaba en el 68, pero sé que en el 69, 70, 71 se recrudece muchísima el pressing sobre vosotros. Es también verdad que empezáis muchos de vosotros a trapichear, que es algo ilegal. Entonces hay una presión policial sobre los movimientos vuestros, ¿no? Y, en fin, que esa historia me la has contado y muchas más. Y hubo tiros. Se le disparó a alguno de los hippies de entonces, ¿no? O sea, que no estoy diciendo que no hubiera nada, ¿no? Pero que a nivel cultural, estrictamente, se hicieron miles de cosas, ¿no? Bueno, vamos a intentar pintar un poco. Hemos puesto más o menos el contexto, lo que estaba sucediendo, los personajes, que también son fundamentales. Y ya hemos marcado que el teatro es un lugar importante y vamos a ir marcándolo, si os parece así. En la pintura, en la música, en el teatro, cine hay poquito, muy poco, porque Gonzalo García Pelayo no empieza hasta mucho después. Pero ya Gonzalo, desde el principio prácticamente está ahí haciéndose notar. Sí. Si quieres empezamos porque a mí me parece que es un personaje bastante especial, bastante campalán, justo al contrario, Sí, que siempre está en todo. Además un personaje que los dos tratamos, él con bastante virulencia y de bastante interesante su lectura, y yo desde la asepsia más absoluta, y además en un periodo en el que Gonzalo todavía no es Gonzalo, no ha terminado. Bueno, ya empieza a ser el Gonzalo, ¿no? En este periodo, Gonzalo es una estudiante de filosofía que deja la carrera porque a los 3 meses, porque le parece aquello un tostón, y le pide a su madre, hay que decir que su familia es de una casi alta burguesía, casi terrateniente. Su madre se llama Mora Figueroa de apellido, quiere decir que es una de estas familias de rancio abolengo, como se dice en Andalucía, y le pide dinero a su madre para irse a París a estudiar cine. Es decir, él quiere estudiar cine. En España existe ya la Escuela de Cinematografía, pero no puede entrar hasta que no tenga 21 años, que era la mayoría de edad en esa época. Él dice, bueno, mientras yo cumplo los 21 años, que será en el año 68, yo me voy a París a estudiar en la Sorbona y a ver todo el cine que pueda. Y él se va allí, es verdad, bueno, trabaja de limpia vasos, por la mañana estudia francés, ve películas por la noche, y de alguna manera allí le ocurren 2 cosas. Se radicaliza políticamente, entra en contacto con el anarquismo y se vuelve un cinéfilo absoluto, y entra en contacto también con la música rock de forma más directa. Ve a los Beatles en directo, ve a los Kings en directo, y va a muchas discotecas, muchos locales de música rock y moderna en París, ¿no? Y él pues vuelve a Sevilla en el año 67 y decide, bueno, que además vuelve casado con una hija de anarquista que viene embarazada, viene con los pelos por aquí, la familia se queda a cuadro,
Entonces, bueno, el niño hay que casarlo y hay que darle un trabajo. Le pide dinero a su madre y monta el Club Don Gonzalo, que es una discoteca que realmente en ese momento no era la primera ni mucho menos. Ya había, Sevilla era un sitio con muchos locales interesantes, pero es verdad que es una discoteca un poco inspirada en los locales que ha visto en París. Y él, bueno, empieza allí con un ambiente muy bueno de música rock, de Beatles, del soul, trae mucho soul, que es algo extraño para el momento. Empiezan a ir muchos americanos de la base, y él, bueno, sigue ahí con la discoteca y sigue estudiando. Y curiosamente con la discoteca la monta con una serie de amigos suyos de la escuela que han sido expulsados de la universidad en el marco de las revueltas estudiantiles. Gente muy afín al Partido Comunista, ¿no? Entonces, es un local que afortunadamente Gonzalo, con una cámara de Super 8, rodó el interior de varias fiestas y podemos entender bien qué ambiente había allí. Y bueno, la verdad que es un ambiente sorprendente. Hay un vídeo parecido de la Cova del Drac, que era otro local mítico en Barcelona, y es mucho más fino, ¿no? La Cova del Drac que el Don Gonzalo, que tú ves ahí los negros bailando y unas gogó y los gong, que era el grupo que entonces él empezó a ser manager. En fin, es un personaje que ya está, digamos, mientras estudia para hacer cine, que es su gran obsesión, está ya montando lo que va a venir. Películas, ¿no? Sí. Monta un negocio que le va muy bien y gana mucho dinero, ¿no? Y con ese dinero le compra a un grupo que había en Sevilla, que eran los Gong, que era el gran grupo de entonces, antes que Smash, y bueno, se convierte en su manager, le compra todos los instrumentos y tal, y bueno, aquello dura poco, no hay un buen entendimiento, los Gong se vienen a Torremolinos, curiosamente, y se retiran un poco de Sevilla durante un tiempo, y a Gonzalo, y esto es curioso, en diciembre del 68, el libro acaba con eso, le cierran el Don Gonzalo por crítica vecinal, diciendo que ahí pasaban cosas. Podéis imaginar lo que se decía en Sevilla, yo tenía 14 años en el 68, y lo de Don Gonzalo, todo el mundo diciendo que aquello era un antro de perversión. Sí, un antro de perversión, y todo el mundo muy alucinado, hasta que Utrera Molina, que era el gobernador civil que había en Sevilla, le cerró la disco, sí. le cerró el local. Sí, y entonces se lo cierra y aquello, y entonces digamos que el ambiente está cerrado 3 meses, y cuando reabre, Gonzalo decide que ya ahí no, que el local va a ser un local de los remedios, un local que solo se va allí, nada de hippie, y prohíbe la entrada a los hippies, y ya no tiene grupo, en fin, se convierte en aquello en otra cosa que lo que quiere es ganar dinero, ¿vale? Pero ya Gonzalo se ha ido a Madrid a vivir. Él ya en el 69 no está en Sevilla. Vamos, él viene y tal, pero que él ya está en Madrid estudiando el ciclo de cine, y que lo aprueba, porque él era un estudiante brillante, todo matrícula de honor, y de alguna manera ya empieza un poco a estar mucho tiempo en Madrid, en fin, y eso ya es otra eso película, ya es de la segunda, ¿no? Parte, pero que Javier, que creo que ha abierto, sí, porque nos va a explicar lo que le has dedicado a Gonzalo. No, yo no he escrito esto es de Gabriel. Ah, vale, eso es de Gabriel directamente. No, pero bueno, Gonzalo efectivamente hizo todo eso. Yo ya, claro, yo entrevisté a Gonzalo para el libro, aunque no sé si él se acordará. Y bueno, esto es lo que escribe. Es una parte del libro, al final del libro, en que Gabriel está hablando de la vida, de un poco de todos los hippies de Sevilla en los años 60 y 70, y un poco lo que les va pasando, ¿no? Entonces acaba la frase, dice: antiguos hippies como Julio Rabadán, que lo tenemos aquí, han tenido una vida variada que les ha hecho alternar el cine, la música y la escritura. Entonces sigue. Otros no fueron tan originales. Por ejemplo, Gonzalo García Pelayo acabó como cualquiera hubiera esperado, grabando 11 películas en un año en localizaciones como India, Kazajistán, Portugal y Argentina. Algunos de los títulos son Chicas en Kerala, Arde, Alma Quebrada y Tu Coño. Casándose con 3 esposas a la vez. Cito a Gonzalo en una entrevista del País: este año he ido pidiendo en matrimonio a muchas mujeres y al final 3 me han dicho que sí. Dando conferencias en el Museo Reina Sofía presentando su libro sobre su solución a la conjetura de Goldbach. Cito de nuevo: si hay aceptación a mi solución, daré a la vuelta al mundo hablando de ello. Financiándose a través de su empresa de inversiones en criptomonedas Mind Capital. Me fue bien con unas criptomonedas que tenía, afirma Gonzalo. Son unos ladrones, me hurtaron 3 millones de pesos colombianos, no se dejen estafar, dicen los que pusieron
dinero. Mind Capital no está autorizada para prestar los servicios de inversión ni está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva, añade la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y mudándose a Buenos Aires para vivir en la poligamia, los números primos y los bajos impuestos. La desobediencia define su vejez. Otra de sus películas es Dejen de prohibir, que no alcanza a desobedecer todo. Pero pese a las interferencias del Estado, él sigue trabajando. Le cito de nuevo. Con añadir un actor y otras 2 tramas, salieron 2 películas. Esto es un poco Gonzalo García Pelayo hoy en día. Todas estas citas son reales, las ha dicho él en una entrevista muy reciente, en 2022. Entonces, claro, a mí me acusan de que Gabriel no es real, cualquier cosa así. Yo lo que reto es, si Gabriel no es real, ¿qué es más verosímil? ¿Qué es más verosímil, Gabriel o Gonzalo? Uno de los motivos por hacer ficción era que la no ficción con algunos de los personajes ya estaba agotada. Cuando hay un personaje como Gonzalo García Pelayo, la no ficción ha llegado a su límite y hace falta introducir la ficción seguramente. Sí. Gonzalo, que yo lo he conocido mucho, muy amigo suyo de su hermano sobre todo, su familia, tenía esa parte sí de buscar dinero, sobre todo, esa era su obsesión, a través del arte sobre todo, de ahí lo del cine. Para mí su única película adecuada, buena, fue Manuela, es una película que bueno, está bien. Las demás son... Tenía una fijación con Miguel Ángel Iglesias, íntimo amigo mío también, que era un mal actor, muy buen escritor, pero muy mal actor, y así muchas de las películas no tienen eso. Por otro lado, lo que vengo a decir también, que efectivamente él cortó con los hippies en el momento que vio que los hippies le daban problemas y no le podía dar dinero, porque él, en el fondo era un burgués exquisito, digamos, ¿no? Un poco de élite, buscando esa parte del arte un poquito outside, un poquito al lado, etcétera, etcétera. Pero él nunca estuvo en los follones, él nunca fue perseguido, él nunca estuvo en manifestaciones, ni estuvo en los jardines, no hizo nada transgresor, en cierto modo. A todo lo más que llegó fue esto que estamos de Don Gonzalo, que efectivamente se iba allí por los músicos y tal, pero que se lo cerraron pues por la moral. Pero él, en definitiva, y no quiero hablar mal de él, porque va a aparecer... Déjalo, que después te va a escuchar cuando lo vea en el vídeo y te va a decir, no, ¿por qué dice eso de mí? No, verás que yo lo conozco mucho, sobre todo a su hermano, Javier, y entonces yo siempre lo he visto como que... lo que le interesaba, lo que daba dinero es lo que le interesaba. Los demás no le interesábamos, en absoluto. Bueno, eso en cierto modo no es ni reprochable tampoco, porque cada uno tiene su forma de ver y de esto las cosas, solamente que a veces hay que constatarlo, simplemente. Sí, es decir, no quiero hacer una cuestión moral de esto, es decir, si era mejor o peor que nosotros. Está haciendo una descripción efectivamente, que no eran todos hippies, no eran todos... Sobre todo porque cuando se habla de esa época enseguida se echa mano a Gonzalo. Hombre, es que ha estado en todas. Quiero decir, cuando es que llega no puedes esa sacar época, a Gonzalo de la historia. Vale. No digo sacarlo de la historia, no es mucho. Claro. Bueno, pionero en ciertos aspectos. No, en todo. Bueno, en el rollo contracultural sevillano, Gonzalo García Pelayo, un día habrá que ponerle una estatua. Pues yo diría más a su hermano, Javier. Hombre, Javier... A Javier sí, yo creo que tiene más influencia Javier que él. Y yo creo que muchas de las cosas... Bueno, si esto es con Gonzalo, que es el primero, pásale... Bueno, cuando sigamos sacando personajes, como... Oye, esto está bien, ¿no? Podemos ir... Y además esto es como lo de los Pokémon, ¿no? Yo saco a Gonzalo García Pelayo y ¿tú a quién? Yo a Silvio. Vamos a hablar, por ejemplo, de Silvio. Oh. Habéis puesto una cara así, hostia. Es que eso ya es un capítulo... Hay una serie de personajes que son, como dicen los ingleses, bigger than life, ¿no? Que son gente inclasificable, que siempre de alguna manera han sido así, aunque yo a Silvio lo conocí ya muy mayor, ¿no? Que cuando se mira la edad que tenía cuando murió, parece el aspecto que tenía parece un anciano, porque tenía 50 y pico años, en fin. Que yo ya Silvio lo ha tratado mucho y lo conocí en sus últimos años, y en esta época no. La gente me dice que era muy tímido, ¿no? Realmente, ¿no? Y son los años en los que él era exclusivamente un batería
buenísimo, todo el mundo concluye y no es algo de porque luego se haya muerto y tal, pronto, joven, sino que era un batería excelente, no hay testimonio, ¿sabes? No hay vídeos ni nada que podamos comprobarlo. Tenía un pique muy interesante con Pepe Saavedra, que era otro músico, vamos, era y es un músico excepcional, batería también, y bueno, y era alguien muy interesante, era alguien que... pero no era muy protagonista en estos años todavía. Estaba ahí, luego cogió mucho peso, obviamente, era un personajazo, porque yo creo que siempre lo ha sido. Y en estos años que yo relato, realmente, pues hablo de su paso por dos grupos que en ninguna biografía, ni en ningún texto, ni en ningún documental, ni en ningún artículo sobre Silvio se han mencionado jamás, que es algo extrañísimo. O sea, para mí, los dos sitios donde él desarrolló la mejor música son los Murciélagos y los Gongs, y no es que no están mencionados en ningún sitio. Es una cosa sorprendente. Entonces, bueno, yo solamente por ahí espero haber cubierto un hueco que estaba totalmente en el aire, ¿no? Y él era batería en los Murciélagos, pero bajista en Gong, que no había tocado el bajo nunca y por lo visto no era tan bueno como se esperaba, ¿no? Pero bueno, es un momento en eso en el que él está transicionando entre la música beat y la música negra, el rhythm and blues, que donde lo empieza a mamar es en los Murciélagos, a los Gong también, que hacían soul, que hacían también psicodelia, y bueno, es un momento, en fin, de un Silvio psicodélico. De hecho, hay una foto aquí, que está en una galería de arte, y la foto, bueno, pues la pinta que él tiene, es que aquí solo hay una, pero vamos, tiene una serie de fotos, y él está allí con los Gong, y en fin, tiene la pinta de músico psicodélico, ¿no? De grupo psicodélico, ¿no? Para que quienes no lo sepan, ¿esta foto qué es? Esta foto es una foto que se le hizo al que podríamos llamar el primer grupo de beatniks en Sevilla, Okay. Que la mayoría son estudiantes de medicina y la mayoría se dejaron la carrera y se fueron un poco, en fin, se rebelaron contra el estatus, contra la familia y contra la universidad, y se empezaron a reunir en la calle, en las escalinatas del Archivo de Indias, ¿no? Y ahí iba mucho Julio, que era muy amigo de ellos. Y esa foto, la historia de la foto es increíble, la verdad. Esa foto se la hace un fotógrafo americano que vivía en Sevilla, que era un fotógrafo sobre todo de cosas flamencas, ¿no? Robert Babra. Y esta foto la incluyó en un libro que se publicó en Estados Unidos, que fue un bestseller absoluto, un libro sobre España, que se llama Iberia. Pero un bestseller alucinante, o sea, estuvo número 1 durante montones de años. Y esa foto estaba dentro, y era la única foto que había sobre España que retrataba una España moderna. Todas eran fotos de toros, de Semana Santa, de vírgenes, de campesinos, de caballos, de todo, ¿sabes? De la Edad Media, de no sé qué. Y la única foto que daba a entender que en los años 60 había una España ya de otra manera, era esta. ¿El grupo se llamaba? No, son amigos, no es no, nadie. dijiste formado un grupo como No, son agrupación amiguetes. de personas. Pero lo más curioso es que esa foto aparece ilustrando el apartado de Barcelona. Porque al hacer el libro dijeron, hombre, esto no lo vamos a poner en Sevilla porque nadie sabe, esto no pega con Sevilla, ponle un toro más, o un torero. Y esto lo pasamos a Barcelona, que es donde está pasando la movida. Entonces, bueno, Joaquín Salvador. Pedro Valle, Joaquín Salvador, César Herrera y Pedro Rivera. Y Paquico, ¿no? No, es Pedro Rivera. Entonces, Se parece un taco a Luis Clemente. no, mira, este es Pedro Valle. Pedro Rivera. Este es Pedro Rivera, que luego fue letrista de flamenco de Loli Manuel, por ejemplo. Este es Joaquín Salvador, que fue el locutor de radio más potente que había entonces. Y realmente uno de los gurús. El de arriba no es Paquico. Este es Guillermo, un amiguete, nadie sabe quién es. Y este es César Herrera. Y esta es una chica negra que vivía en Sevilla, que era amiga del fotógrafo, que la llevó allí un poco para dar color, nunca mejor dicho, a la foto. Color en blanco y negro. Bien.
No sé si tú quieras hablar de Silvio, vamos ahí alternando. Como tú entras también en política, un personaje que no puede faltar es Alfonso Guerra, ¿no? Como personaje y también como representación, un poco como símbolo de esa cultura, ese peso político que sale originalmente de un espacio cultural como era el teatro, y hablamos un poco también del teatro, y no solo hablemos de Esperpento, hablemos también un poquito del teatro lebrijano, de Tábora, que estaban también alrededor en esa época, ¿no? Yo creo que es mejor que Bueno, responde pero habla Fran. tú lo de Alfonso Guerra. Pero tú empieza con Guerra. Bueno, es que empieza. Alfonso Guerra igual es un personaje ni siquiera secundario del libro. Más que Alfonso Guerra, en el libro aparecen entre ellos él, por supuesto, muchos de los socialistas, o los que acabaron siendo los socialistas que acabaron en Moncloa y en el gobierno en su vida anterior, y luego un poco la evolución que tuvieron, que fue muy interesante. Pero claro, yo a Alfonso Guerra no pude entrevistarle para el libro, aunque lo intenté, y verdaderamente lo que llama la atención sobre todos ellos, ahora ha habido muchos libros, como ha sido el 40 aniversario de la Victoria del PSOE en el 82, está el libro del Sergio del Molino, el libro de Nacho Varela, luego he visto que tienes ahí el libro de Juan Andrade sobre los cambios. Hay muchos libros sobre el PSOE y los cambios que dieron tan fuerte a nivel ideológico, y desde luego que llama la atención, porque es verdaderamente sorprendente leer lo que esta gente pensaba al final de los 60, sobre todo lo que escribía en los 70, 75, 76, y luego el cambio tan radical que dieron en los 80. Hay muchas explicaciones posibles, y es divertido ver que en los libros la explicación varía mucho, ¿no? Desde Nacho Varela, que por ejemplo lo que él habla en su reciente libro es de decir que básicamente la retórica del PSOE no se correspondía a la práctica, y que ellos eran conscientes y que simplemente usaban esa retórica porque era la manera tradicional en que el socialismo se había expresado durante el siglo XX, pero que ellos sabían que iban a hacer un corte radical con todo aquello, y que por eso usaban una retórica tan diferente en sus congresos y en sus declaraciones respecto a lo que luego pretendían hacer. Y luego Juan Andrade viene con una hipótesis muy diferente acerca de las posibilidades reales de la transición y lo que ocurrió durante la transición. Mucha gente piensa, o de las personas que yo he ido hablando, que eran oportunistas. La verdad es que cabe poca duda de que lo eran, pero claro, por otro lado, ¿qué político no ha sido eso o no es eso? Y por otro lado hay gente que los llama traidores, o palabras ya mucho más elevadas, que hasta cierto punto pues es comprensible que haya cierta gente que lo piensa así. Yo no lo sé, desde luego es muy complejo, pero claro, es difícil saber hasta qué punto fueron las circunstancias los que los cambiaron a ellos, o ellos fueron los que fueron adaptándose a sí mismos, o ellos los que no recuerdan lo que decían, o que ellos ya sabían, que eso no creo, cuando decían declaraciones tan radicales de los 70, que en realidad ellos lo que pretendían decir era otra cosa muy diferente. Claro. Entonces, claro, esto habría que preguntárselo a ellos. Yo lo he intentado alguna vez y ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso porque es lógico que sea un fracaso, porque al final están hablando, al final la política es su vida, y entonces, bueno, no sé, como conclusión, es muy difícil sacar conclusiones de este tema. Sí, es curioso porque da la sensación, supongo que somos una generación que unos más adultos, otros más jóvenes, otros casi niños, otros ya les pilló el pescado vendido y lo tienen que ver en documentales, leerlo, o se lo cuentan los demás, que creyeron en un tipo de posibilidad, en un tipo de palabra, en un tipo de expresiones, en un tipo de participación que, salvo a los que quitaban de la silla, a todo el mundo le voló la cabeza de alguna u otra manera. O sea, y si quien no recuerde la ilusión con que se vivió aquello, y a la vez la decepción con la que se fue enfrentando, pero no dejó de ser una construcción. Desde el principio, quiero decirte, era una construcción basada en la poética de un discurso, de una posibilidad. De alguna manera, evidentemente, con eso no quiero decir que las acciones políticas desde tiempos de la democracia fueran inanes, ni mucho menos. Es decir, se cambiaron muchísimas cosas, cambió el país, y además que tenía que cambiar por narices, es decir, hubiera sido quien hubiera estado, tendría que haber cambiado porque la evolución histórica así lo pedía. Pero no da la sensación que tengo aquí es en qué medida, que no lo acabamos de contar, en qué medida la parte cultural,
o contracultural en este caso, influye a la política y viceversa? Esa es una pregunta complicada, pero yo creo que no hay ninguna relación, así te lo digo, ninguna, entre el pensamiento contracultural y el pensamiento político. Es decir, la contracultura en esencia o teóricamente es tan antisistema que en teoría está contra el sistema, el que sea, ¿no? Es decir, la realidad es que en España se desarrolló una contracultura en el marco de una dictadura, pero en Estados Unidos la dictadura era el capitalismo, por así llamarlo, ¿no? Es decir, y en ambos sitios se desarrolla la contracultura en términos generales de la misma manera. Es decir, aquí la diferencia es que yo sí creo que las acciones que podemos llamar contraculturales que ocurrieron en España tenían innegablemente un sesgo antifranquista. Por narices, aunque no hubiera ninguna pretensión política detrás, cosa que no, ¿sabes? No hay un componente puramente político en la contracultura a lo mejor estadounidense, ¿vale? Es más, o hay un punto en el que la contracultura se vuelve más hedonista que otra cosa, ¿no? O más individualista incluso, dentro del colectivo, individualismo dentro de los colectivos que forman parte de la contracultura. Pero en España, por narices, cualquier acción casi transgresora tenía un punto de antifranquismo, porque era una manera de mostrar una realidad que era diferente a la que se estaba en aquel momento queriendo imponer, ¿no? Entonces, eso por un lado. La contracultura española tiene ese punto político, pero por una cuestión natural de que aquí había una dictadura, no porque en esencia se quisiera hacer una obra contracultural política. Eso por un lado. Y luego, aquí en el relato, por volver a Alfonso Guerra y su relación con el teatro, aquí han ocurrido dos cosas, que en aquel momento, como cuando hablaba antes de Gonzalo, Alfonso Guerra era un personaje más que había en Sevilla, no estaba todavía significado en ningún momento. Es alguien a quien hay que reconocerle que estaba en todos los fregados culturales, o sea, le interesaba la cultura, creo que de manera muy honesta. Iba a todas las películas, iba a todos los recitales de poesía, iba a todas las representaciones de teatro, o sea, era alguien que llevaba el cine club universitario, estaba muy metido en el mundo cultural sevillano, ¿no? Más avanzado, menos avanzado, pero estaba metido en la cultura. Cuando de alguna manera se incorpora a Esperpento, ha ocurrido lo que decía al principio un poco de lo peliculero. En el documental que se hizo, que es muy buen documental, de Gervasio Iglesias, de alguna manera para darle empaque a una historia que parecía local, de alguna manera se reconstruye el hecho de utilizar a una serie de personajes que con el tiempo han cogido un peso muy importante para darle un protagonismo que entonces no tenían, ¿vale? Hasta el punto de que a partir de ese documental todo el mundo piensa que Alfonso Guerra era el director de Esperpento, cuando no tenía absolutamente nada que ver, cuando fue alguien que no participó nunca en ningún proceso de dramaturgia, era una suerte de formador de actores en cuestiones teóricas, ¿no? Sobre el marxismo, sobre el teatro brechtiano, era como un teórico, ¿no? Pero él no participó realmente en ninguna obra. ¿Nunca actuó? Nunca actuó, nunca hizo dramaturgia, él participaba al final de las representaciones en los debates que se organizaban con el público, o sea, él estaba allí, todo el mundo reconoce que estaba allí, que iba a los ensayos, que opinaba, pero él no formó parte, digamos, nunca, hasta el punto de que si leéis las memorias de Alfonso Guerra, no menciona a Esperpento. O sea, él mismo se retira de ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado que tiene mucho que ver eso con cómo construimos el pasado, muchas veces tirando de los grandes nombres, ¿no? Gonzalo ahora es una persona muy conocida e intentamos darle más peso del que tuvo en este periodo. Yo he intentado... Bueno, ahora que lo estás planteando, eso, ¿no? ahora que lo estás planteando, eso yo creo que es interesante. Es decir, esas otras personas que no han tenido normalmente un peso en la memoria colectiva,
pero que fueron fundamentales. ¿Quiénes son esos personajes? Tu libro está dedicado a ello. Exacto. Sí, bueno, el libro básicamente sobre estas personas. Aquí tenemos a Julio, por ejemplo, pero hay muchas más. Verdaderamente un tema es que estos dos libros yo creo que tratan sobre estas personas. Al fin y al cabo, yo cuando entrevistaba a todos estos personajes, lo primero que me decían era que estaban muy contentos de que hubiera alguien joven que quisiera hablar con ellos, y lo segundo es que se me había adelantado alguien que era Frank. Entonces, evidentemente, creo que... Y me decían que solo estábamos nosotros dos entrevistando a este tipo... es muy interesante en todo caso lo del sesgo, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Imagínate que ahora alguien en mi clase, de mi colegio, acaba siendo famoso, pues todos estaremos pensando, ¡buah, este tipo cómo juega al fútbol! O esta chica qué buena era en matemáticas, o cualquier cosa así, y se sobrerepresenta lo que pudieron hacer. Creo que es muy interesante en el libro de Fran, de hecho, ver a estas personas antes de que fueran nadie. Ver a Alfonso Guerra antes de que fuera, cuando era Alfonso Guerra, una persona más, como un inexistente de los del libro, de los de mi libro, que no tenía ninguna pinta que iba a llegar a ser lo que acabó convirtiéndose, ¿no? O con Felipe González o con tantas otras personas. Creo que al final es una especie de lotería, ¿no? Que te toque llegar a cierto nivel de reconocimiento y fama. Y esa lotería es muy injusta porque acaba no solo deformando la vida que tienes, sino el recuerdo sobre lo que pasó antes de que fueras nada. Entonces, esto es algo que con la cultura sevillana o con cualquier otra es un problema grave, porque estas personas suelen además, no en el caso de Alfonso Guerra, pero sí en muchos otros, tener un sesgo de clase social que hace que al final se recuerde casi siempre a las personas que venían de determinados barrios y de determinados ambientes, porque estas personas suelen ser las que luego llegan a ciertas posiciones, porque evidentemente hay una correlación muy grande entre estos temas. Entonces, claro, hacer como ha hecho Frank, que es hablar con todo el mundo, intentar darle a cada persona su peso, tiene un valor importante también desde esa perspectiva, que es la de democratizar la memoria y no quedarse solo con la versión parcial de algunas personas que... Veo que lo que está ahí es planteando también una revisión de los procesos históricos, de en qué medida somos todos. Yo primero que he empezado a poner aquí a los personajes más conocidos como Cebo, que además lo utilizan las propias solapas de venta de los libros, cuando en realidad habéis hecho justo lo contrario. Habéis dicho lo que esto fue básicamente anónimo y no ha pasado a la historia grande, y por eso queremos dejar este espacio, porque en la medida eso era la contracultura. No que la contracultura se convirtiera, digamos, con el tiempo en algo oficial, no deja de ser una anomalía en sus planteamientos. Si os parece, porque evidentemente esto es un no parar, hay una parte en que yo os dije que en la medida que los escritores, bueno, todos, somos los libros que leemos, las películas que vemos, los discos que escuchamos, los conciertos donde hemos estado y las personas que hemos conocido, aquí estamos en una librería y le hemos pedido a ambos que elijan los 5D, con lo que estamos creando una especie de biblioteca de recomendaciones de libros que de alguna manera están o influyen o tienen el espíritu de sus libros. Yo los voy a ir sacando, ya no me acuerdo quién eligió cada uno. En algunos, pocos, los tenemos aquí físicos, y los que no están físicos, bueno, pues está la imagen. Estos son los tuyos. Tú te has quedado con los tuyos. Y tú con los tuyos. Esto es como lo de las estampas. Bueno, mira, vamos a hacerlo de una manera muy uno y uno, ya que estabas hablando de él. Este libro de crónicas de anagrama, Nazario, Sevilla y la casita de las pirañas. Cortita y al pie, para que entregas. Uno de los 3 volúmenes de memorias que ha sacado Nazario en los últimos años, y este está centrado en sus años en Sevilla, finales de los 60, primeros años 70, antes de irse a Barcelona, ¿no? No es el Nazario dibujante, es el Nazario que está un poco, en fin, aprendiendo a aceptar su homosexualidad y comprendiendo que se tiene que ir de Sevilla a Barcelona para poder desarrollarse. Y realmente son unas memorias, fundamentales para entender también los procesos mentales de mucha gente de la época, ¿no? Underground y contracultura en la Cataluña de los 70. Vale, ese es el catálogo de la última exposición
que existe, que está todavía en Madrid, se puede visitar en el centro, que ha comisariado Pepe Rivas, que fue el fundador de Ajo Blanco, de la mítica Ajo Blanco, y la verdad que es el repaso gráfico más potente y más interesante que hay de lo que pasó en Barcelona desde finales de los 70 hasta los finales de los 70. Vamos a ir ahora a 2. Los usos amorosos de la posguerra española, el ensayo de Carmen Martín Gaite. ¿Por qué? Bueno, porque hay que leer todo lo de Carmen Martín Gaite. Es que es muy buena. Enrique Bocanegra, un espía en la trinchera, en tiempo de memoria, premio comillas, o sea... Sí, Enrique también es de Sevilla y escribió ese libro que es impresionante. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Cuenta la historia de Philby en la Guerra Civil y la verdad es que es una historia impresionante. Él consiguió acceso a archivos y es que se lee como una novela, pero es un libro. Es de estos libros que uno dice que piensa que la no ficción ya está superada porque verdaderamente parece toda una historia de aventuras que hubiera escrito Le Carré o quien fuera, pero no, fue todo cierto y Enrique Bocanegra lo cuenta muy bien. Ya que sigue... Bueno, autoritarismo y élite, los orígenes de la élite en la democracia. Sí, este libro es académico, así que no lo recomiendo a nadie. Pero si alguien tiene interés en saber si alguien quiere saber por qué el caso español es tan especial y particular, lo que tienes que hacer es ir a otros casos. Y este es el primer libro que ha salido en 2021, 2018 empezaron a salir, pero este es muy reciente, que cuenta básicamente cómo las élites autoritarias en muchos países, incluido España, se van preparando para la llegada de la democracia y cómo van moviéndose para conseguir mantenerse en posiciones de poder. España es uno de los casos, entre muchos otros. El más interesante seguramente sea Chile, de todas formas. Pero, en definitiva, si alguien tiene ganas y está aburrido, puede leerlo. Sí. Y lo que pasa es que tiene mucho aparato estadístico, pero es muy interesante en todo caso. Viva el rollo, que este lo tenemos aquí. Viva el rollo de Eddie Clavo, una crónica del rock y rollo en la España del 75. Este es un libro que ha salido a la par que el mío, en la misma editorial, y a mí me ha dado mucha alegría compartir mesa de novedades con Eddie Clavo, que era el batería de Gabinete Caligari. Es un escritor magnífico, ya había escrito varios libros antes, tiene una prosa muy del rollo, muy de la época, y aquí lo que él hace es una historia transversal del año 75 en España, ¿no? De cómo en todas las, digamos, manifestaciones culturales fue permeando la modernidad también, vamos, de alguna manera, ¿no? El foco internacional, cómo iba ya entrando a medida que se sabía que Franco ya le quedaba poco, y es muy interesante. Es una foto del año 75 completísima, viendo lo que entraba desde fuera y lo que se empezaba a hacer desde dentro, ¿no? Y es ahí la figura de Gonzalo García Pelayo es capital, vamos. Tenemos aquí otro físico, el de Juan Andrade, que antes estaba hablando, el PC y el PSOE en la transición, la evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político del siglo XXI. No, este libro es muy interesante porque básicamente Juan Andrade, que es historiador, va a los archivos y a los congresos del PSOE y del PC y compara lo que se decía en los congresos, los militantes de base, con lo que estaban haciendo los líderes políticos y diciendo los líderes políticos. Y existe una disociación durante todos los años 70 que es tremenda e intenta explicar por qué pasó eso. Habla de por qué el PSOE renunció al marxismo y el PC al marxismo-leninismo, pero sobre todo de ese doble discurso que tuvieron los partidos durante esos años. Tenemos aquí los años 70 de Tajo, ya que estaba hablando de Pepe Rivas. Sí, esa digamos que es el primer libro que empieza, que pone en solfa que en España hubo otro relato paralelo al oficial, ¿no? Son las memorias de Pepe Rivas, una memoria muy trabajada, o sea que no es solo memoria de lo que él recuerda, sino que intenta recomponer aquellos momentos históricos en los que él estuvo, y es curioso que él estuvo presente o participó en gran parte del día a día contracultural en Barcelona, y aparte cuenta la historia de cómo nace Ajo Blanco y cómo se desarrolla esa revista que fue tan importante, ¿no? Y es curioso que es el primer libro que intenta darle a Sevilla
un peso importante dentro del relato de la contracultura. Lo que cuenta no es bastante fallón, porque no, en fin, no le faltaban datos, pero hay que reconocerle que es el primero que intenta no ponerse la medalla, no poner la medalla a Barcelona, ¿no? Y tenemos el último de Javier, el de Sophie Baby, el mito de la transición pacífica, violencia y política en España del 75 al 80. Bueno, Sophie Baby es la primera historiadora que básicamente empieza a investigar sobre la violencia de la transición y este libro es muy interesante porque es el primero que pone en entredicho la idea de que la transición en España había sido pacífica. Ella básicamente hace una recopilación exhaustiva de todas las muertes violentas durante la transición y encuentra que fue una de las más... hay otro libro también de Paloma Aguilar y de Ignacio Sánchez Cuenca que básicamente va al mismo hilo, pero creo que el de Sophie Baby es el primero y en ese sentido es muy meritorio. Y por último, nuestro adorado Jordi Costa, ¿Cómo acabar con la contracultura? Sí, ese libro es muy distinto, la verdad que es una especie de... diría casi de ensayo ficción en muchos aspectos, ¿no? Porque, bueno, quien conoce a Jordi Costa como crítico de cine sabe, bueno, que tiene una manera muy particular de leer la cultura, ¿no? No es el típico que te cuenta lo que pasó, sino que él reinterpreta y crea unas conexiones que son marca de la casa. Es decir, él no pretende darte a entender que esto dio lugar a esto, sino que él enlaza esto con esto. Tiene mucho que ver con la ensayística anglosajona, ¿no? que hacen este tipo de ensayos. Y aquí él crea un mapa alucinante mezclando lo que pasó en España desde los 60 a los 80, desde la movida hasta, en fin, el 68, y uniéndolo todo, atándolo todo, y es una maravilla. Pues espérate, que lo primero es que no sé ni la hora que es. Son las 8:30 y es el momento donde, ahí me está diciendo Diego, el hombre que trabaja aquí, el librero, que tiene un horario y que no y que eso nadie se lo paga y que algún libro hay que vender. Entonces, bueno, dejando aquí y después invitaros a que continuemos en alguno de los bares, pues os pido un aplauso enorme a Fran y a Javier. Muchísimas gracias.